A los 46 años, cuando todo parecía estar en orden, y ya nada inesperado podía suceder, Marjorie de Souza dejó a todos sin palabras con una declaración breve pero contundente. Estoy embarazada. No era un rumor ni una especulación, sino una confirmación directa tras años de silencio. Pero lo que dejó a todos perplejos fue que, tras ese anuncio, se escondía otro secreto. Una boda, un hombre y un viaje cuyo comienzo nadie comprendía del todo. A los 46 años, cuando muchos creen que ciertas etapas ya quedaron atrás, Marjorie de Souza rompió el silencio con una frase que nadie esperaba escuchar en ese momento de su vida. No hubo advertencias, no hubo filtraciones previas que prepararan el terreno. Solo una declaración directa, casi tranquila, pero con el peso suficiente para detenerlo todo. Estoy embarazada. Y en ese instante, el tiempo pareció dividirse entre un antes y un después. Lo que hizo que ese momento fuera tan impactante no fue únicamente la noticia en sí, sino la forma en que decidió compartirla. Sin dramatismo, sin rodeos, sin esa necesidad de explicar cada detalle para evitar preguntas. Como si ya hubiera pasado por todas las dudas internamente, como si cada posible reacción del público ya hubiera sido considerada. Y aún así, eligiera decirlo de frente sin protección. Durante mucho tiempo, Marjorie aprendió a manejar el silencio como una forma de control. No todo lo que vivía se convertía en noticia, no cada aspecto de su vida necesitaba ser expuesto. Y poco a poco esa decisión fue creando una distancia entre lo que la gente veía y lo que realmente ocurría. Por eso cuando finalmente habla, no se siente como una revelación impulsiva. Se siente como algo que llevaba tiempo esperando el momento adecuado. Las reacciones no tardaron en aparecer. Sorpresa, dudas, emoción. Pero también preguntas que nadie podía evitar hacerse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Porque no se trata solo de un embarazo, se trata de un embarazo en una etapa de la vida donde muchos creen que ya no es común, donde cada decisión parece estar bajo una lupa más crítica. Y es ahí donde la historia empieza a volverse más compleja. Porque no es solo una noticia personal, es algo que inevitablemente se convierte en tema público. Cada palabra, cada gesto, cada silencio empieza a ser interpretado. Y sin embargo ella no parece estar intentando controlar esa narrativa. No responde a todo, no aclara cada duda. Simplemente se mantiene firme en lo que ya dijo. Mashallah. Hay algo en su actitud que no encaja con la idea de una decisión improvisada. No hay señales de incertidumbre visible, no hay contradicciones en su mensaje. Al contrario, hay una especie de calma que no se construye de un día para otro. Una seguridad que sugiere que esto no es un giro inesperado, sino el resultado de algo que se ha ido construyendo poco a poco lejos de las cámaras. Pero entonces aparece otra capa de la historia, una que hace que todo sea aún más intrigante. Porque este embarazo no llega solo. Hay un contexto que todavía no se ha explicado completamente. Una relación que no ha sido expuesta a una presencia que, aunque no tenga nombre público, claramente forma parte de esta decisión. Y eso cambia completamente el enfoque. Porque ya no se trata solo de Marjorie, se trata de alguien más que está ahí aunque aún no sepamos quién es. Alguien que forma parte de esta nueva etapa, alguien que de alguna manera estuvo presente antes de que todo esto saliera a la luz. La pregunta, entonces, deja de ser únicamente sobre el embarazo y empieza a girar en torno a esa figura invisible. ¿Quién es? ¿Desde cuándo forma parte de su vida? ¿Por qué nunca se habló de él antes? Y lo más importante, ¿qué papel juega en todo lo que está ocurriendo ahora? Porque si algo queda claro en medio de todo este silencio, es que nada de esto parece casual. No hay señales de improvisación. No hay indicios de una historia que empezó de la nada. Todo apunta a algo más profundo, más estructurado. Algo que simplemente no había sido revelado hasta ahora. Y mientras las preguntas siguen creciendo, hay una sensación que se vuelve imposible de ignorar. La de que esta historia apenas está comenzando a mostrarse. Que lo que se dijo es solo una parte, una entrada a algo mucho más complejo que todavía no conocemos completamente.
Porque cuando alguien decide hablar después de tanto tiempo, normalmente es porque lo que viene después ya no se puede ocultar. Después de esa confesión que dejó a todos en silencio la atención, dejó de centrarse únicamente en el embarazo y empezó a girar casi inevitablemente hacia una pregunta que nadie podía ignorar. ¿Quién es el hombre que está detrás de todo esto? Porque cuando Marjorie de Souza dijo «estoy embarazada», no solo confirmó una nueva etapa en su vida, también dejó entrever la existencia de alguien que hasta ese momento había permanecido completamente fuera del foco. Lo curioso es que no hubo ninguna presentación oficial. No apareció de la mano en eventos, no hubo fotografías compartidas. No existieron declaraciones públicas que dieran pistas claras. Y eso, lejos de calmar la curiosidad, la hizo crecer aún más. Porque en una época donde casi todo se expone, el silencio se vuelve sospechoso, o al menos profundamente intrigante. Ese silencio, sin embargo, no parece ser casual. Todo indica que se trata de una decisión consciente, una forma de proteger algo que no quiere ser absorbido por la presión externa. Porque Marjorie ya ha estado en el centro de la atención antes, ya sabe cómo funciona ese juego. Y esta vez parece estar marcando sus propias reglas. Algunas teorías comenzaron a surgir casi de inmediato. Personas cercanas, rostros conocidos, incluso nombres del pasado, volvieron a circular como posibles respuestas. Pero nada concreto, nada confirmado. Y mientras más crecen las especulaciones, más firme parece ser su decisión de no revelar nada. Eso lleva a una reflexión interesante. Tal vez no se trata de esconder, sino de elegir el momento adecuado, de no permitir que algo importante se convierta en un espectáculo antes de tiempo. Porque hay historias que si se exponen demasiado pronto, pierden su esencia, se distorsionan, se convierten en algo que ya no pertenece completamente a quienes las viven. También hay otro detalle que no pasa desapercibido. La manera en que ella habla, ahora la tranquilidad con la que sostiene su decisión, sugiere que no está sola en esto. Hay una presencia que, aunque invisible para el público, parece estar bien definida en su vida. Y eso cambia completamente la percepción de la historia. Porque no se trata de una sorpresa inesperada, ni de una situación que apareció de repente. Se trata de algo que muy probablemente se fue construyendo con el tiempo en privado, lejos de las miradas. Una relación que no necesitó validación externa para crecer, que no dependió de la exposición para consolidarse. Y eso, en cierto sentido, le da más peso. Porque cuando algo logra mantenerse en pie, sin necesidad de ser mostrado constantemente, es porque tiene una base distinta. Más sólida, más discreta, pero también más difícil de entender desde afuera. Aún así, la ausencia de información deja espacio para muchas preguntas. ¿Cómo empezó todo? ¿En qué momento alguien logró acercarse lo suficiente como para formar parte de una decisión tan importante? Porque Marjorie no es alguien que abra fácilmente las puertas de su vida personal. Y eso hace que cada detalle no revelado tenga aún más significado. Quizás nunca se conozca toda la historia, al menos no de inmediato. Tal vez su nombre siga siendo por un tiempo parte de ese espacio privado que ella decidió proteger. Pero lo que sí es evidente es que no es alguien pasajero. No es una presencia temporal ni una coincidencia. Es alguien que estuvo ahí antes de que el mundo se enterara, alguien que forma parte de este momento desde su origen. Y eso, aunque no tenga rostro público, ya lo convierte en una pieza clave de todo lo que está ocurriendo. Ahora que sabemos que existe, que hay alguien acompañándola en este proceso, la historia cambia por completo. Porque ya no estamos viendo solo una noticia personal. Estamos viendo el inicio de algo que poco a poco empieza a salir a la luz. Cuando Marjorie de Souza confirmó su embarazo, no solo encendió la curiosidad por su vida personal, también abrió una conversación mucho más profunda, una que va más allá de su historia individual. Porque quedar embarazada a los 46 años no es simplemente una noticia, es una decisión que inevitablemente viene acompañada de preguntas, de dudas, y de una presión que no siempre se dice en voz alta. A esta edad la maternidad ya no se percibe de la misma manera. No se vive desde la espontaneidad, ni desde la sorpresa absoluta, sino desde la conciencia.
Cada paso se analiza más, cada decisión se evalúa con más detalle. No porque haya miedo constante, sino porque la experiencia ya enseñó que hay cosas que no se pueden tomar a la ligera. Y ahí es donde empieza el verdadero desafío. Porque no se trata solo de lo emocional, también hay una dimensión física que no se puede ignorar. El cuerpo cambia, las condiciones no son las mismas que hace 20 años. Y eso convierte cada etapa del embarazo en algo que requiere más atención, más cuidado, más presencia. Pero al mismo tiempo también implica una conexión distinta, más consciente, más profunda. Sin embargo, más allá de lo físico, hay algo que pesa igual o incluso más: la mirada de los demás. Porque la sociedad tiene una forma muy clara de etiquetar lo que considera correcto o fuera de tiempo. Y cuando alguien rompe ese esquema, las opiniones aparecen incluso sin ser invitadas. Algunas disfrazadas de preocupación, otras directamente cargadas de juicio. Pero lo interesante en este caso es que Marjorie no parece estar reaccionando a esas voces. No hay intentos de justificar su decisión, no hay discursos para convencer a nadie. Hay en cambio una postura firme, casi silenciosa, que dice mucho sin necesidad de explicarse demasiado. Como si supiera que esta decisión no necesita validación externa. Eso cambia completamente la narrativa. Porque deja de ser una historia sobre si es correcto o no, y se convierte en una historia sobre elección, sobre alguien que con pleno conocimiento de lo que implica, decide avanzar. Y esa diferencia es clave. También hay un matiz emocional que no se puede pasar por alto. Porque cuando la maternidad llega en este momento de la vida, no se vive como una obligación ni como una expectativa social. Se vive como una decisión personal casi íntima. Como algo que se elige desde un lugar mucho más claro, sin presiones externas que definan el camino. Eso no significa que todo sea sencillo. Hay incertidumbre, hay momentos de duda, hay preguntas que probablemente no tienen respuestas inmediatas. Pero también hay una sensación distinta. Una especie de calma que viene de saber que cada paso está siendo dado con intención. Y eso es lo que hace que esta etapa sea tan particular. No es una historia impulsiva, no es una reacción a una circunstancia inesperada. Es el resultado de un proceso, de una serie de decisiones que se fueron tomando en silencio hasta llegar a este punto donde ya no hay vuelta atrás. Entonces, la pregunta deja de ser si es fácil o difícil. La pregunta se transforma en algo más profundo. ¿Qué significa realmente este embarazo para ella? ¿Es un nuevo comienzo? ¿Una oportunidad de vivir algo distinto? ¿O una prueba que pondrá a todo su mundo en una nueva perspectiva? Porque cuando la vida cambia de esta manera, no solo se transforma el presente, también se redefine el futuro. Y lo que viene después ya no depende solo de una decisión, sino de todo lo que esa decisión implica. Antes de este momento, que hoy parece tan claro, hubo una etapa en la vida de Marjorie de Souza que casi nadie te llegó a entender del todo. No porque no existiera, sino porque nunca fue contada completamente. Fue una etapa hecha de silencios, de decisiones, que no se explicaron, de emociones que no encontraron espacio en lo público. Y con el tiempo, ese silencio dejó de ser una reacción, para convertirse en una forma de protegerse. Desde afuera todo parecía seguir su curso. Su carrera, su presencia, su imagen. Todo continuaba avanzando como si nada hubiera cambiado. Pero lo que no se veía era ese espacio interno donde muchas cosas no estaban resueltas, donde había recuerdos que no desaparecían, preguntas que seguían abiertas, y momentos en los que la calma no era exactamente paz, sino una pausa necesaria. Hubo situaciones en su vida que marcaron un antes y un después. Momentos en los que tuvo que tomar decisiones difíciles, no solo como figura pública, sino como persona. Y esas decisiones, aunque no siempre fueron comprendidas por todos, definieron la manera en que empezó a relacionarse con el mundo. Más reservada, más selectiva, más consciente de lo que compartía y de lo que no. También hubo una transformación en la forma en que entendía sus propias prioridades. Lo que antes podía parecer importante dejó de tener el mismo peso y lo que realmente importaba
empezó a ocupar el centro. Y en ese proceso muchas cosas quedaron fuera. No porque no tuvieran valor, sino porque ya no encajaban en la vida que estaba construyendo. Ese cambio no fue inmediato. Fue lento, casi imperceptible. Días que se parecían entre sí, etapas en las que todo estaba bajo control, pero sin grandes sobresaltos. Una rutina que, aunque estable, también tenía algo de vacío silencioso. Y es en ese tipo de momentos donde muchas personas dejan de buscar sin darse cuenta, donde el amor deja de ser una prioridad y pasa a ser solo una posibilidad lejana. Pero en su caso, no había desesperación. No había una necesidad urgente de llenar ese espacio. Al contrario, parecía haber aprendido a convivir con él, a encontrar equilibrio en la soledad, a sostenerse sin depender de nadie más. Y eso, aunque fortalece, también crea una especie de barrera difícil de romper. Porque cuando uno aprende a estar bien, solo dejar entrar a alguien se vuelve mucho más complejo. No basta con querer, hace falta confiar. Hace falta creer que vale la pena alterar esa estabilidad, que la presencia de alguien más no va a romper lo que tanto costó construir. Y ese tipo de decisión no se toma a la ligera. También hay algo que el tiempo no borra del todo: la memoria emocional. Todo lo vivido sigue ahí, influyendo en cada nueva experiencia. No como una carga constante, sino como una referencia. Como una voz interna que recuerda lo que funcionó y lo que no, lo que dolió y lo que enseñó. Y es precisamente esa memoria la que hace que cualquier nueva relación sea distinta. Más consciente, más cuidadosa, menos impulsiva. No porque falte emoción, sino porque ahora se entiende mejor lo que está en juego. Y eso cambia completamente la forma en que se construyen los vínculos. Quizás por eso lo que está ocurriendo ahora no se siente como algo repentino. No es una ruptura con el pasado, es una continuación. Una evolución natural de todo lo que vivió antes. Como si cada etapa, incluso las más silenciosas, la hubiera llevado exactamente a este punto. Y justo cuando parecía que esa vida ya tenía un ritmo definido, que todo estaba bajo control, algo empezó a moverse. Algo que no rompió el equilibrio de golpe, pero que poco a poco lo fue transformando desde dentro. Porque a veces lo que cambia nuestra historia no es lo que vemos venir, sino lo que aparece cuando ya dejamos de buscarlo. Después de todo lo que ha vivido, después de ese largo periodo en el que aprendió a sostenerse sola y a construir una vida bajo sus propias reglas, Marjorie de Souza llegó a un punto donde ya no se trataba solo de aceptar lo que venía, sino de decidir conscientemente qué hacer con ello. Porque un embarazo a los 46 años no llega como un simple evento, llega como un cambio total de dirección. Y cuando a eso se le suma la posibilidad de una boda, el escenario deja de ser íntimo para convertirse en algo mucho más complejo. Decidir casarse en este momento no es un gesto impulsivo, ni una reacción emocional sin filtro. Es una elección que implica reorganizar la vida entera, abrir espacio para alguien más de forma definitiva y, al mismo tiempo, prepararse para la llegada de un hijo. Dos decisiones enormes que por separado ya representan un desafío, pero que juntas elevan todo a otro nivel. Aquí es donde la historia deja de ser una simple noticia y se convierte en un punto de inflexión. Porque no se trata solo de celebrar un nuevo comienzo, sino de asumir todo lo que viene con él. Cambios en la rutina. Nuevas responsabilidades, ajustes emocionales. Y sobre todo la necesidad de equilibrar todo eso con una vida que ya estaba estructurada. Muchos podrían preguntarse si es el momento adecuado. Si no sería más fácil mantener lo que ya funciona, evitar complicaciones, no alterar una estabilidad que costó años construir. Y es una pregunta válida, porque cuando se tiene algo sólido, cualquier cambio implica un riesgo. Y no todos están dispuestos a asumirlo. Pero hay algo en la forma en que Marjorie está enfrentando esto, que sugiere que no se trata de una decisión basada en el miedo o en la presión. No hay señales de urgencia, no hay indicios de que esté intentando cumplir con expectativas externas. Al contrario, todo parece venir de un lugar mucho más interno, más reflexivo, más alineado con quien es hoy. El matrimonio en este contexto no se siente como un final feliz tradicional. No es el cierre de una historia romántica perfecta,
Es más bien una continuación, una evolución de algo que ya venía construyéndose en silencio. Y eso cambia completamente su significado. Porque deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural de lo que están viviendo. Al mismo tiempo, la llegada de un hijo transforma todo desde otra perspectiva. No solo introduce una nueva vida, sino que redefine prioridades, cambia ritmos, obliga a mirar el futuro de una manera distinta. Y hacerlo en esta etapa implica una conciencia diferente, una preparación emocional que no siempre está presente en otros momentos de la vida. Pero junto con esa conciencia, también viene la incertidumbre. Porque por más que se planifique, por más que se piense cada paso, hay cosas que simplemente no se pueden prever. Y aceptar eso forma parte del proceso. No hay garantías, no hay certezas absolutas, solo la decisión de avanzar a pesar de todo. Y ahí es donde esta historia encuentra su punto más real. Porque no es perfecta, no está libre de dudas, no es una narrativa idealizada. Es una historia que mezcla ilusión con responsabilidad, esperanza con preguntas, emoción con prudencia. Y esa combinación es precisamente lo que la hace tan cercana. La gran pregunta sigue presente, aunque no tenga una respuesta clara. ¿Es este el comienzo de una etapa llena de felicidad? ¿O un camino que pondrá a prueba todo lo que ha construido hasta ahora? Y quizás la respuesta no sea una sola. Tal vez ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. Porque hay decisiones que no se toman buscando seguridad, sino buscando sentido. Y esta parece ser una de ellas. No nace de la necesidad de cambiarlo todo, sino de la certeza de que hay algo que vale la pena vivir, incluso si eso implica salir de la zona conocida. Al final, lo que define este momento no es lo que pasará después, sino el hecho de que ella eligió no quedarse con la duda. Eligió no preguntarse en el futuro qué habría pasado si hubiera dado este paso. Eligió vivirlo, asumirlo, enfrentarlo, con todo lo que eso implica. Y en esta elección hay algo que va más allá del matrimonio o de la maternidad. Hay una declaración personal, una forma de decir que la vida no se detiene, que siempre hay espacio para algo nuevo, que incluso cuando todo parece estar definido, todavía puede aparecer algo capaz de cambiarlo todo. Porque a veces lo más valioso no es lo seguro, sino lo que nos obliga a sentir otra vez, a confiar otra vez, a empezar de nuevo, sin dejar de ser quienes somos. La historia de Marjorie de Sousa nos deja una sensación difícil de ignorar, como si de repente todo lo que creíamos fijo en la vida empezara a moverse. Porque lo que está viviendo hoy no es solo un embarazo, no es solo una boda. Es una prueba de que incluso cuando pensamos que ya conocemos nuestro camino, todavía pueden aparecer giros inesperados. A los 46 años, su decisión no se siente como un acto impulsivo, sino como una forma distinta de mirar la vida. Más consciente, más profunda, más conectada con lo que realmente importa. No hay prisa, no hay necesidad de demostrar nada. Solo una elección clara de abrirse otra vez, de aceptar lo que llega sin intentar controlarlo todo. Y tal vez ahí está lo más poderoso de esta historia, en recordarnos que no existe un momento perfecto para empezar algo importante. Que muchas veces lo que más sentido tiene llega cuando menos lo esperamos. Y que negarlo por miedo o por dudas puede dejarnos con preguntas que nunca se responden. Porque al final la vida no se trata solo de lo que planeamos, sino de lo que decidimos hacer cuando algo cambia. De si elegimos quedarnos en lo seguro, o si nos atrevemos a dar ese paso que puede transformarlo todo. Si esta historia te hizo detenerte un momento, si en algún punto sentiste que algo conectaba contigo, te invitamos a quedarte. Suscríbete, comparte este video y acompáñanos a descubrir más historias que no solo se cuentan, sino que también dejan algo dentro. Porque a veces una sola decisión puede cambiar completamente la forma en que entendemos la vida. Nos vemos en los próximos videos.